Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Una vez más reunidos para juntos seguir en esta caminata que es estudiar la palabra de Dios. Dios es bueno. Dios los bendiga, amados hermanos. Buenas noches, Iris. Buenas noches, Marina. Dios los bendiga. Hermana Rosa, René Cárdenas, Dios te bendiga. Aquí estamos esperando que poco a poco vayan ingresando hermanos. Hermana María Elena, Dios te bendiga. Ingresando para que juntos comencemos. Y hoy día vamos a tener un precioso salmo que mencionamos el día domingo. Hola Isabel, Dios te bendiga. Qué bueno es estar con la palabra a la mano para estudiar. Y sobre todo cuando vemos que se estudiará un salmo muy interesante y sobre todo su carácter profético. ¿Cómo estás, querido Pablo? Dios te bendiga. Dalila, Dios te bendiga. Así que tenemos en esta noche un estudio muy impresionante. Vamos a ser edificados en la palabra. Sigamos orando por nuestra nación. La situación política está tan complicada. Muchos no sabemos ni qué pensar de lo que pudiera pasar en estas semanas que viene por delante. Como iglesia, nuestra tarea es, 1, orar por el Perú y por las autoridades. 2, enseñar a la iglesia que la vida de la iglesia y la vida de cada hijo de Dios no depende del gobierno o quien está en el gobierno, ni siquiera qué régimen político gobierna una nación. Nuestra vida depende del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y enseñar a la vez que como creyentes podemos tener una posición política respetable, pero sin transgredir los principios bíblicos. Ana Rosa Herrera, Dios te bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que se están añadiendo. Esperamos que haya un número adecuado para que no se pierda tanto la hilación de aquellos que por alguna razón toman un cierto tiempo para entrar en la enseñanza. Hola Julita, Dios te bendiga. Felicitaciones por la condecoración que te han dado. Qué bonito se ha visto eso. Dios te bendiga, Julita. Hermana Rita Villacorta, María Rubina, Dios te bendiga. Gloria a Dios.
Sigamos saludando. Shirley, Dios te bendiga, hija. Cecilia Castellanos, bendiciones. Hola Claudita, Dios te bendiga. Isabel Orbeso, Dios te bendiga. Hola Patti, Dios te bendiga. Y estamos llegando al número que siempre debemos comenzar de que estén participando. Hola Aldo, Dios te bendiga. Uno de los deseos que Dios tiene es que la palabra corra, que muchos puedan escuchar la palabra, porque si algo va a ayudar a las personas es la palabra. Y por eso les pedimos a ustedes que pudieran compartir el video con sus contactos, los que son servidores de hogar, servidores de iglesia en casa es la palabra correcta. Compartan con los que son parte de su red, de su grupo, compartan la enseñanza. Isaías de Dios Silva, Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta noche a estudiar la palabra de Dios. Bien, ya vamos a comenzar y esperamos en Dios poder desarrollar en esta noche lo que Dios quiere que aprendamos. Salmo 22. Los salmos tienen una diversidad de clasificaciones, cada una de ellas en función del tema que trata. Y entre las divisiones que se hacen de los salmos hay los llamados salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son aquellos salmos que se refieren de una manera directa y en algunos casos de manera indirecta acerca del futuro y el futuro Mesías de Israel. Es un salmo de carácter profético que habla acerca del Mesías, de Jesús, que sería el Rey de Israel, el Señor de Israel, el Salvador de Israel, el Redentor. Y los salmos de David, los salmos mesiánicos, que hay varios, fueron en su función profética. No, en Hechos capítulo 2, 29 en adelante, habla de David siendo profeta, vio y habló de la resurrección de Cristo. Entonces, David era rey, era cantor, era profeta. Interesante. Un ministerio múltiple, a pesar de sus muchos errores que cometió durante su vida, como sabemos nosotros después que fue nombrado rey. Pero Dios usa a instrumentos que, aunque fallamos, estamos con un corazón súper dispuestos a reconocer nuestras faltas, pedir perdón y seguir adelante. La actitud del corazón, por eso se llama el rey según el corazón de Dios. El Salmo 22 es el salmo escrito por el rey David aproximadamente 1000 años antes que se cumpliera en la persona de Jesús. Aproximadamente. No podemos dar fechas exactas si no hablamos de fechas aproximadas. O sea, 1000 años antes que Jesús estuviera en la tierra, David escribe este salmo. David, el trasfondo histórico, no se puede encontrar exactamente que a David le haya pasado lo que él escribe. Pero David no estaba escribiendo en este salmo sobre sí mismo, porque es un salmo profético nuevamente, sino acerca del Mesías que vendría, el Señor Jesús. Y este salmo es llamado por muchos estudiosos de la palabra de Dios el Salmo de la Cruz.
junto con Isaías 53. Es uno de los pasajes proféticos que describen de una manera gráfica la muerte de Jesús, específicamente la muerte de Jesús, que es el corolario, el final de todo lo que Jesús vino a hacer y a enseñar y a hacer aquí en la tierra, siendo su muerte el final de esa parte de su ministerio, y la resurrección de entre los muertos, la coronación del valor de la permanencia, de la eternidad, de lo que Cristo hizo por el hombre. Entonces este salmo, que es como una fotografía de la crucifixión, es impresionante. Entendamos algunas cosas antes de ir a ver el texto. Hola Ángel, ¿cómo estás? María Quispe, hermana Silvia Rojas, Dios te bendiga. Hermana Kelly, hermana Luz Arlita, hermana Berta, hermana Nancy, Dios los bendiga en esta noche. Hermana Cristina, Dios te bendiga. Cuando David escribe el Salmo, la crucifixión como pena de muerte no existía todavía. A la gente no se le crucificaba, y en la tierra de Israel no crucificaban a las personas. Si a alguien había que sufrir la pena capital, la forma era ser apedreado, pero no era crucificarlo tal como nosotros conocemos. Entonces David no conocía lo que era una crucifixión, porque no existía, no había visto jamás. Entonces, con ese trasfondo vamos a ir leyendo este hermoso salmo. Ok, veamos el versículo 1. Versículo por ver. Vamos a ver todas las profecías mesiánicas que encontramos en este precioso salmo. Y vamos a encontrar 19 profecías escritas de una manera, como digo, directa, o deduciendo de lo que está dicho en este salmo. El domingo decíamos que la profecía era una de las evidencias más claras y evidentes y contundentes de la veracidad de la palabra de Dios, porque es absolutamente imposible que se cumplieran solo del Salmo 19 profecías respecto a Jesucristo, se cumplan en un solo hombre en prácticamente unas horas, en 3 horas. Por eso nosotros como creyentes, la convicción de que la palabra es la verdad absoluta se origina en hechos concretos, como el que estamos mencionando. Así que con esto, nuevamente, ahora sí, vamos a ir leyendo y explicando brevemente cada uno de las situaciones que mencionamos. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. La palabra abandonar es una palabra que se usa en los evangelios, en la traducción griega, a abandonar a alguien en un estado de derrota o impotencia. Es decir, como que uno ve a un compañero en la guerra y ve que ya no hay esperanza, no hay razón para ir a rescatarlo. No, lo abandona, lo deja en medio de una circunstancia hostil, porque no puede hacer absolutamente nada. Así se sintió el Señor, así el salmista reescribe, y el Señor Jesús toma estas palabras: ¿por qué me has abandonado? Y no es una pregunta de queja, no es una pregunta de reclamo. Entendamos esta parte, amado hermano, porque es el precio de lo que Cristo está haciendo por nosotros. La Biblia dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, hay un precio que se pagó por nosotros. El Hijo de Dios, siendo Dios y estando aquí en la tierra, Dios, el Hijo de Dios encarnado, nunca, jamás, en toda la eternidad, desde los tiempos antiguos, nunca dejó de tener relación, comunión con su Padre, cara a cara, diríamos, de manera eterna, antes del tiempo, antes de la crucifixión, antes de esa terrible hora.
Jesús nunca, como hijo de Dios, nunca había perdido de vista los ojos de su Padre. Pero la Biblia nos enseña en Gálatas 3:13 que se hizo maldición por nosotros. 2 Corintios 5:21 nos enseña que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que por su fuésemos revestidos de la justicia de Dios. En un momento dado, y esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, y con mucha reverencia lo podemos decir, y con mucho respeto. En algún momento de la crucifixión, el Hijo de Dios, nuestro Señor, no pudo ver a su Padre. Y la razón por la cual no podía ver a su Padre, sencillamente era por el pecado que estaba sobre su pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad, de aquellos que creían en Él, que creerían en Él, y aún por aquellos que no le reconocieran como Señor. La segunda profecía mesiánica lo encontramos en el versículo 2. Pero yo soy gusano y no hombre. Ahora, Jesús usa el profeta David usa esta expresión mostrando una figura literaria. El gusano, pensemos en cualquier gusano, es extremadamente débil e impotente. ¿Qué puede hacer un gusano? Absolutamente no. Cuando es atacado, huir sí es que puede, pero es impotente y débil por su naturaleza. Y es despreciado. Que ¿a quién le gusta coleccionar gusanos? A mi esposa ve un gusano en el choclo y se espanta. Porque es así, ¿no? Y el salmista, mirando la cruz, ve a Jesús como un gusano, impotente, incapaz por sí mismo. Ahora, es interesante que en la palabra que usa el David, la palabra gusano, hay varias palabras hebreas que se traducen gusano para señalar diferentes tipos de gusanos, para que se entienda. Pero la palabra que usa David es una palabra que se refiere a un gusano muy específico y especial en la tierra de Israel. Es un gusano que lo capturan, lo ponen en una especie de tinaja para que muera, de hecho, y para que el sol lo seque. Y una vez que los gusanos han muerto y están secos, los machacan, lo trituran, y lo que sale es un colorante para vestidos, para ropa de color rojo. ¿Coincidencia o diseño divino? Pudo haber usado otra palabra para referirse a gusano, un gusano común y corriente, pero no, usa una palabra específica para hablar del gusano del cual sale el color rojo. Y ya saben ustedes, color rojo, la sangre de Jesucristo. Hola Leila, Dios te bendiga, hermana María Elena, Mala Magali y otros hermanos más que ya no puedo ver. Entonces tenemos cómo estaba Jesús producto de todo lo que habían hecho y de lo que estaba en la cruz del Calvario. Número 3, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jesús fue oprobio, es decir, burla, despreciado. ¿Y cuándo vemos esto? Cuando al Señor Jesús lo canjean por Barrabás. ¿Recuerdan ustedes? No, que Pilatos, queriendo salvar la vida de Jesús, dijo: ustedes tienen una costumbre en cada Pascua, y la costumbre es sacar a un preso de la cárcel, y hay un preso en la cárcel que es un sedicioso, un asesino que va a ser crucificado. Escojan a quién quieren ustedes. Y ya todos sabemos que la multitud, movida por las autoridades religiosas de aquel tiempo, dijeron: Barrabás. Fue despreciado el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que no hizo mal, sino hizo todo bien, como dice la Escritura.
fue despreciado. Número 4. Todos los que me ven se burlan de mí. Y esto va a ser repetido más de una vez en este salmo. Y cada palabra, hay muchas cosas detrás de ello. No nos da el tiempo para explicar con detalle. Pero el salmista habla de que el crucificado, en este caso que iba a ser Jesús, iba a ser objeto de burla de todos aquellos que lo observaran. Y vemos cómo se burlaron de él los romanos, se burlaron de él las autoridades religiosas, las autoridades políticas de Israel, el pueblo, hasta uno de los ladrones en la cruz. Al comenzar, los dos ladrones que estaban crucificados con él se burlaban de él. Es cruel burlarse de alguien que está muriendo o que está condenado a muerte. Número 5. Son 19. Queremos avanzar por eso. Tuercen la boca y menean la cabeza. Ese tuercen la boca es sacar la lengua. Señal de burla. ¿A quién le sacamos la lengua? No, es una señal de burla, una señal de desprecio, una señal, una mala señal, por decirlo así, sacar la lengua. Y eso de menear la cabeza es una de las maneras en la cultura judía de aquellos tiempos de mostrar desprecio a alguien. Entonces, pensemos en esto. El Señor Jesús está en la cruz del Calvario. La gente se está burlando de él, sacándole la lengua. Ahí está crucificado en la cruz del Calvario. Y la gente desde la parte baja le levanta la cabeza y mira al Señor. Y en vez de sentir compasión, empatía, tristeza, usa la cruz para burlarse del crucificado. Y encima desprecian con los gestos que hacen. Número 6. Dice, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Esta es una burla horrible. Confió en Dios, a ver que le salve. No dice que y Dios le iba a salvar, que él es su padre, etc. En Mateo 27, 39 al 44, creo que es un pasaje que debemos leerlo, porque explica de una manera tan gráfica lo que David como profeta escribió. Mateo 27, déjeme encontrar primero. Versículo 39 en adelante. Y vamos a leer un poco rápido porque el tiempo, como siempre, nos va ganando. Y los que pasaban los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todas las personas se usaban este tipo de expresión. Confío en Dios, que el Señor a verlo libre. Alguna vez se pasa eso con nosotros en nuestra vida como cristianos. Gente que dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú crees? Terrible, ¿no? Y uno se siente mal, por cierto, porque Dios está allí y no tenemos una respuesta a la situación que vivimos, de hecho. Número 7. Estamos en el versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No te alejes de mí. Cuando más necesitó de ayuda, no la encontró. Por ejemplo, cuando está en el huerto Getsemaní y le dice a sus amigos: oren, ayúdenme a orar.
Y Pedro, Juan y Jacobo, pues cansados del día por la comida que se habían servido en la noche previa, se durmieron. La angustia está cerca. Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Está pidiendo ayuda. Y sin embargo, aquellos que debieron hacerlo, no lo hicieron. Dice el número 8, el mismo versículo 1, no hay quien me ayude. Mateo 26:56 dice, todos sus discípulos que prometieron dar la vida por él, que prometieron que iban a morir por él, aquellos que juraron, por decirlo así, yo nunca te voy a negar, yo nunca voy a huir, fueron los primeros que los pies se le aligeraron y huyeron, dejando a Jesús solo. Todo esto, miren, en un salmo escrito 1000 años antes. Profecía número 8. Profecía número 9. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esto es referencia a los soldados y autoridades. Los toros que se refieren, los toros de Basán, no eran toros como los que conocemos nosotros, no la esposa de la vaca, tranquilito y no, animales casi salvajes que vivían a su libre, que eran muy grandes, muy grandes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes eran esos toros, muchos toros fuertes, salvajes? Pues los soldados romanos y las autoridades judías, las religiosas y las políticas, habían rodeado a Jesús porque deseaban destruir a Jesús, deseaban acabar con Jesús, porque más les importaba lo que ganaban que lo que estaban perdiendo al hacer lo que estaban haciendo. Y hay un detalle, los que estudian este texto de una manera muy minuciosa, nos dicen que la palabra me han rodeado, y la palabra rodeado es coronado. O sea, me han coronado muchos toros. Leeríamos, digamos, de manera literal. ¿Y eso qué nos hace recordar? Mateo 27, 39 al 44, donde encontramos que la soldadesca agarra a Jesús y lo corona con espinas de un promedio de 4 centímetros de largo. Usted mire su dedo pulgar, más o menos ese largo tenía las espinas. Y no es esa espina o esa corona como vemos en las películas, algo rodeando su sien y la parte posterior de la cabeza. No, era una especie de casco. Una especie de casco sobre su cabeza. Y lo que la Biblia enseña, que con una vara golpeaban la corona para que las espinas penetraran en el cuero cabelludo. Terrible. 9 profecías van. 10. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Abrieron contra mí. ¿Quiénes? Nuevamente, las autoridades judías, los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los ancianos, autoridad civil, autoridad política, autoridad religiosa. Los tres poderes se juntaron contra Jesús y hablaban buscando la oportunidad de verlo muerto. Cuando leemos los evangelios, no es que a Jesús recién al final de la última semana decidieron asesinarlo, no, mucho más antes, cuando Jesús comenzó a hacer los milagros, cuando Jesús comenzó a obrar maravillas, cuando Jesús confrontó a los fariseos, ya comenzaron a confabularse para matarlo, e inclusive los fariseos y saduceos, que eran enemigos, decidieron unirse contra Jesús. Interesante, eran enemigos, pero tenían un enemigo común, y el enemigo tuyo es mi enemigo, así que seamos amigos para destruir al enemigo. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente, buscando
liberar. Eso está en el versículo 13. Versículo 14. Vamos a leerlo todo y luego vemos por detalle, porque acá hay 3 profecías. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón es como de cera derritiéndose dentro de mí. Recuerden lo que dijimos al comienzo. El Señor Jesús no había visto, disculpen, el rey David nunca había visto una crucifixión, porque no era el método de aquellos tiempos. Siglos después apareció como un modelo de muerte por parte de los caldeos. Entonces, él no tiene en su mente el reflejo de lo que es una crucifixión. Pero Dios, que conoce todo antes que ocurra, y ilumina, inspira a David a escribir esto: he sido derramado como agua. Si usted tiene un depósito y se cae, se derrama el agua, ¿cómo queda el vaso? Vacío. Entonces esto, he sido derramado como agua. La profecía número 11 se refiere a la deshidratación sufrida por todo el proceso que él vivió. Los que estudian con detalle la muerte de Jesús nos hablan de todo lo que él pasó. Debió haberlo agotado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. La flagelación, el derramamiento de la sangre, la tensión, los golpes, la coronación, todo lo que hicieron con él. Le pusieron un manto de púrpura en sus hombros, y sus hombros estaban en llaga viva. Y cuando ocurre esto, usted habrá vivido algún momento en que ha tenido una herida en una parte de su cuerpo y se pegó la camisa, la tela, el vivirí, lo que fuera, y cuando quiso sacarlo, pues qué dolor. Al Señor Jesús no lo sacaron pues con cuidadito, le sacaron pues de un solo golpe y las heridas se abrieron. Todo eso fue secando, si se permite el término, al Señor Jesús. Por eso él dice, el salmista: he sido derramado como el agua. Todos mis huesos se descoyuntaron, profecía número 12. ¿A qué se refiere? Miren, cuando vemos la cruz, vemos las imágenes de la crucifixión, pareciera como que el Señor Jesús está un poquito cómodo. Pero la realidad no es así. Hay personas que han hecho experimentos de crucificarse, no con clavos, aunque algunos sí han llegado a ese punto. Bueno, es otra historia. Pero ¿cuál es la palabra? Han rehecho la imagen, la escena de la crucifixión, tal como está ratificado por los arqueólogos y por la historia. La cruz, clavado, el cuerpo no puede estar de una manera vertical. Las manos que fueron horadadas, que luego menciona, no son las palmas de las manos, son a la altura de la muñeca, donde está el túnel carpiano. Y esa parte es una de las partes más sensibles del cuerpo humano, por la cantidad de nervios que llegan del tronco de la columna hacia la mano, también una de las partes llenísimas de terminaciones nerviosas. Y en los pies, a la altura del, ¿cuál es su nombre? En la planta del pie, encima de la planta del pie. Tobillo no es. Es encima de la planta del pie, encima del pie, la parte superior del pie, atravesándolo para sujetarlo sobre una madera ex profeso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el crucificado es levantado, el peso lo lleva hacia abajo. Y cuando el peso lo lleva hacia abajo, el cuerpo
sale hacia afuera porque no está en su centro de equilibrio. Si el cuerpo se arquea hacia afuera, y al arquearse hacia afuera, los clavos hacen doler las muñecas, y por lo tanto busca apoyarse en los pies. Pero al poner fuerza en los pies, nuevamente el dolor de las partes nerviosas. Entonces el cuerpo está así, en esa subir y bajar, tratando de encontrar un descanso al dolor. Y en ese proceso, con el cuerpo hacia adelante, los huesos se notan. Espero estar dejándome entender. Por eso esas imágenes de Jesús colgado así vertical, con un pequeño tapabarro, por decirlo así, no una truza, es totalmente falso. Luego dice: mi corazón fue como de cera derritiéndose dentro de mí. El corazón que quiere enviar sangre a la cabeza y no puede por con el cuerpo como se arquea, que no puede irrigar todo el cuerpo, va sufriendo el arduo trabajo de bombear sangre a todo el cuerpo. Profecía número 13, 11, 12 y 13 en el versículo 14. Versículo 15. La profecía número 14. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es una olla de barro que ha sido rota y los pedazos han sido botados, entonces están así a la intemperie. Dice: así se sentía Jesús, seco. Y esto nos habla de las pérdidas de las fuerzas físicas. Esto nos habla de que Jesús no fue debilucho, no fue alguien, ¿cómo se dice?, de poca fuerza, como la imaginación nos ha hecho pintar. Yo tengo la imagen de Jesús de un hombre fuerte por el trabajo que desarrollaba. La Biblia dice que era carpintero. Aunque la palabra carpintero, nosotros como lo hemos entendido, uno que hace mesas, hace puertas, que hace muebles. Pero la palabra que usa el Evangelio no es un carpintero en el sentido nato de la palabra, sino un artesano, alguien que hace trabajo con las manos. Entonces Jesús fue carpintero, fue chapero, fue albañil, todo lo que tenía que ver con hacer algo con las manos. Y de hecho, considerando los tiempos en que no habían todas las herramientas que hoy día tenemos, por ejemplo, hoy día usted quiere hacer un hueco de una columna, pues agarra un rotomartillo y en 5 minutos ya está listo. En aquel tiempo no había eso, que si había que tallar una piedra para poder colocarlo en las bases de un hogar, tenía que a punta de golpe, poco a poco, ir haciendo que la piedra tuviera la forma necesaria. O sea, Jesús fue un hombre fuerte, por eso pudo soportar 40 días de ayuno. Recién al día 40 tuvo hambre. Era un hombre vigoroso, fuerte. Pero él en la cruz del Calvario, producto de todo lo que había pasado, perdió sus fuerzas, ya no daba más. Luego el mismo versículo nos da la profecía número 15. Y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la lengua se pega a nuestro paladar. Cuando hay una sed muy fuerte. Y de repente algunos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? En el trabajo, en pleno sol, y parece que la lengua se pega al paladar y uno jala agua. Uno desea agua, tomar agua, cualquier tipo de agua.
en nuestra juventud pues era tomar gaseosa, ¿no? Tomar jugos, etcétera, olvidarnos de la importancia del agua. Pero algún día hablaremos sobre esto, sobre la necesidad de tomar líquidos saludables, agua por ejemplo. Mi lengua se pegó al paladar, por eso Jesús dijo, tengo sed, en Juan 18:28. Con 19, disculpen, 19:28. Tuvo sed. De hecho, es natural. Debió tener sed en el proceso, pero llegó el momento en que la sed se hizo insoportable. Y como un objeto de burla, lo que hacen es darle vinagre. No para que calme la sed, sino para adormecerlo, porque era la manera que usaban ellos para que el hombre soportara los dolores. Él probó, dijo, esto no es conmigo. Ah, qué terrible, amados hermanos. Y todo eso, ¿por qué? Por amor. El amor que todo lo sufre. El amor que da todo lo que uno tiene. ¿Y a quién amó? A usted. Y a mí. Por eso lo hizo. Por eso soportó todo lo que estamos leyendo. Increíble nuestro Señor. Versículo 16. Ya estamos casi acabando. Perros me han rodeado. Me han cercado una banda de malignos. ¿A quién se refiere? A este específicamente, a los soldados romanos que lo llevaron al Calvario y lo crucificaron, se burlaron de él, repartieron sus vestidos, etc. Encontramos, amados hermanos, en la cultura judía de los tiempos de Jesús, y mucho más antes, pero específicamente los judíos de los tiempos de Jesús llamaban perros a los romanos. Qué interesante, amado hermano. Muy interesante. El simple hecho de llamarlos perros, y es una profecía. Perros me han rodeado. Los soldados cuidaban. No, los soldados estaban allí. El centurión que dio testimonio de que verdaderamente era hijo de Dios era un perro para los judíos. Ahora, cuando uno habla de perros, yo pienso en mi mota. Mi motita que falleció hace un tiempo atrás. O pienso en la moza. O en la perrita de mi hija Liz, Gira. Yo le digo lagartoja, porque es larguita, así bien larguita. No, uno quiere a los animales, los cría. Se enferma, lo llevamos al veterinario, compramos medicinas, gastamos. El veterinario dice, hay que hacer una ecografía, una radiografía, hay que ponerle tal y tal cual cosa, hay que hacer análisis. Imagínense usted todo lo que hacemos por nuestras queridas mascotas. Hoy día amamos a las mascotas, pero en los tiempos de Jesús los perros eran callejeros, no habían perros en casa. Se movían en jaurías buscando comida de donde sea. Esa era la consideración que tenían los judíos de los romanos. Y el salmista David, en su función profética, dijo, perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos. Terrible. Pero miren cómo la palabra se fue cumpliendo, tal cual está escrita. Dígame si no es correcta la afirmación que hicimos el día domingo. La profecía demuestra la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. ¿Cómo usted, amado hermano, podría contar todos sus huesos? ¿Cómo tendría que estar? Desnudo. Por eso, y esto no solamente por el Salmo 22:17, sino por el referente histórico, a los crucificados los desnudaban para avergonzarlos, porque de hecho la desnudez, estar desnudo en cualquier ambiente público, es una vergüenza para quien es desnudado o está desnudo.
Entonces, cuando el salmista escribe, puedo contar todos mis huesos, está hablando de su desnudez, y a la vez proféticamente hablando de Jesús, el Hijo de Dios colgado en una cruz, absolutamente desnudo. Él fue avergonzado para que nosotros fuésemos exaltados. Por eso la Biblia dice que Dios cambia nuestro manto de cilicio, de dolor y tristeza y vergüenza, y nos pone un manto de gozo. Dios dice en su palabra que Dios nos levanta del polvo, nos levanta del muladar, del lugar de vergüenza. ¿Se puede imaginar usted vivir entre el muladar, entre la basura? Y que de la basura venga y diga, oiga usted, venga a comer a mi casa, a la casa de un hombre millonario. Diría, ¿qué va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Pero nuestro Dios lo hizo. Y lo hizo porque alguien padeció por nosotros. Y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Versículo 17, expuesto públicamente, profecía número 18. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Quiénes son los que lo miran y lo observan? Sencillamente a los que llama la jauría. La jauría. Aquellos que de una u otra manera buscaban maneras y formas de burlarse. Y la última profecía, que es impresionante también, es impresionante. Veamos, leámosla. Repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso ni siquiera comentarlo, porque ya conocemos lo que pasó con el Señor Jesús. Echaron suertes sobre sus vestidos, y el manto grande, costoso, no fue cortado, no fue dividido. Lo echaron suertes sobre él. Dígame usted, querido hermano, si esto no es una demostración palpable de que la palabra profética es cierta, segura y de cumplimiento estricto. Termina el Salmo, antes de terminar en esta noche, del versículo 22 al 31. Es una reflexión poética de la resurrección del Hijo de Dios. En este Salmo tenemos 20 profecías escritas, dando testimonio de lo que Dios dijo que iba a pasar y pasó. Y lo que pasó fue que el Hijo de Dios, tomando forma de hombre y subiendo a la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que por su muerte nosotros tuviéramos vida y vida eterna. La conclusión a la cual llegamos en esta noche, aparte de considerar la veracidad de la palabra de Dios, es ¿qué vamos a hacer? Creo, amados hermanos, con todo mi corazón, que la actitud que debemos tener es gratitud. Ser agradecidos con Dios. Y la gratitud no solo de palabras, sino la gratitud demostrada a través de hechos, la obediencia a la voluntad de Dios. Si buscamos en el libro de los Salmos, por ejemplo, el salmista declara en más de una oportunidad que entregará sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos como señal de obediencia, de gratitud. No para ganar algo, sino para decir gracias. Y así, amados hermanos, nosotros, por lo que el Señor ha hecho por usted y por mí, demostremos gratitud a Dios. Seamos agradecidos. Las situaciones pueden ser muy complicadas o podemos estar bien. Podemos tener trabajo, la provisión de Dios sobre nuestra mesa. Podemos tener
salud, integridad física, estamos bien, no nos afecta, no tenemos dolores, no tenemos enfermedades, la pandemia pasó de largo, no llegó a nuestra casa. Podemos tener un hogar constituido, con los líos propios, pero un hogar bonito. Entonces, si tenemos todo ello, gracias. Pero si estamos en el lado opuesto, con todos los problemas habidos y por haber, seamos agradecidos. Porque lo que pudiéramos tener termina en esta vida. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros es eterno. ¿Qué pasa si estamos pasando todos los males habidos y por haber? Terminan en esta vida. Un día, nuestros dolores te van a terminar. No aquellos que tienen la diabetes, se desaparecerá el azúcar. Aquellos que tienen, ¿qué cosa? El colesterol, se desaparecerá el colesterol, los triglicéridos y todas esas pequeñezas que nos cambian la forma de vivir. Se acabarán. Y aquello que Dios hizo en nuestro espíritu, afectando nuestra alma, y en el día final transformando nuestro cuerpo, será eterno. Entonces agradecemos a Dios, no porque nos va bien o porque nos va mal, agradecemos a Dios por su amor demostrado por cada uno de nosotros. Amén, queridos hermanos. Agradezcamos a Dios con palabras de oración. Gracias, Padre, en esta noche, por la palabra que tú nos has dado. Gracias. Y en esta noche, amado Dios, oramos agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Y oramos que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros. Y queremos expresar nuestra profunda gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, amado Dios, por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, por entregarlo por nosotros. Y en esta noche, nuestro corazón agradecido. Nuestro corazón agradecido por tu bondad y tu misericordia. Gracias, amado Dios. Amén. Bien, amados hermanos, estamos terminando en esta noche y el día de mañana nos volvemos a reunir para continuar nuestro tiempo de oración, 6 de la mañana. Y en la noche, las reuniones de las iglesias en las casas. Y no nos olvidemos, este domingo tenemos Cena del Señor. Y juntos celebraremos al Señor. Aprenderemos lo que Dios tiene que enseñarnos y nos serviremos del pan y de la copa. Dios los bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches.